Alicia Bonet nació en Ciudad de México a finales de la década de los 50, en un hogar modesto pero lleno de sensibilidad artística. Desde muy pequeña, mostró una curiosidad casi innata por el mundo del espectáculo. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Alicia prefería imitar a las grandes divas del cine de oro mexicano que veía junto a su madre en las tardes de domingo. Aquellas películas en blanco y negro, protagonizadas por figuras como María Félix o Dolores del Río, despertaron en ella una fascinación profunda por la actuación, los escenarios y la magia del séptimo arte. Su infancia transcurrió en un entorno de contrastes. Su padre, un hombre de carácter severo, veía con cierto recelo las inclinaciones artísticas de su hija. En cambio, su madre, una mujer dulce y comprensiva, fue su mayor aliada. Fue ella quien, reconociendo el talento natural de Alicia, la inscribió en clases de teatro infantil en un pequeño centro cultural del barrio. Allí, la joven descubrió no solo su voz, sino también su identidad. Su talento llamó rápidamente la atención de los maestros, que la describían como una niña disciplinada, sensible y con una mirada que transmitía emociones sin necesidad de palabras. A medida que crecía, la joven Bonet comenzó a participar en obras teatrales escolares y concursos de declamación. Su presencia en el escenario era magnética. Tenía una mezcla poco común de inocencia y determinación, una dualidad que más tarde definiría su estilo como actriz. A los 15 años, un cazatalentos de Televisa asistió a una de sus presentaciones teatrales y, fascinado por su naturalidad, le ofreció una oportunidad en la televisión. Aquel sería el inicio de una carrera que marcaría a toda una generación. Sin embargo, antes de llegar a la fama, Alicia vivió una adolescencia marcada por sacrificios. Proveniente de una familia sin grandes recursos, debía combinar sus estudios con pequeños trabajos para contribuir en casa. Esa realidad forjó en ella una ética de trabajo inquebrantable. Si quiero lograrlo, debo esforzarme el doble, solía decir a sus amigos más cercanos. Esa frase, que más tarde se convertiría casi en un lema, reflejaba su determinación frente a las adversidades. A finales de los años 60, con apenas 17 años, Alicia Bonet dio sus primeros pasos en el medio artístico. Su debut se produjo en una producción televisiva menor, pero su carisma y naturalidad la hicieron destacar. Muy pronto, su rostro comenzó a ser conocido en los hogares mexicanos. Su sonrisa franca y su mirada intensa conquistaron tanto a los directores como al público. Era una actriz que no necesitaba artificios. Su autenticidad era su mayor fortaleza. Fuera de los reflectores, Alicia mantenía una vida reservada. Le costaba adaptarse al ritmo frenético del espectáculo, pero entendía que la fama era parte del precio a pagar por cumplir su sueño. Sus compañeros de rodaje la recordaban como una joven amable, siempre dispuesta a ayudar, pero con un aire de melancolía que pocos lograban descifrar. Algunos decían que esa tristeza interior provenía de su temprana conciencia de la fragilidad del éxito. Otros, simplemente de su sensibilidad artística. Durante estos años, su relación con la familia se transformó. Si bien al principio su padre dudaba de su elección, el reconocimiento público de Alicia terminó por ganarse su respeto. Su madre, en cambio, siguió siendo su apoyo incondicional, acompañándola a grabaciones y eventos. Aquella complicidad madre e hijo sería una constante en la vida de Bonet, incluso en los momentos más oscuros. El camino hacia la madurez no fue fácil. En un medio dominado por las apariencias y las presiones, Alicia debió aprender a proteger su esencia. Se enfrentó a las primeras críticas, a la competencia y a los contratos exigentes. Pero nada lograba quebrar su convicción. Quería ser actriz no por vanidad, sino por amor al arte. Esa pureza, tan poco común, se reflejaría más adelante en su filmografía y en la huella que dejaría en la cultura popular mexicana. Tras sus primeros pasos en la televisión mexicana, Alicia Bonet se consolidó rápidamente como una de las jóvenes promesas de la pantalla. Su talento natural, sumado a una belleza serena y una elegancia discreta,
la hicieron destacar entre decenas de aspirantes. En una época dominada por las grandes producciones de Televisa y el auge del cine romántico, Bonet supo abrirse camino con una mezcla de humildad y determinación que inspiraba respeto entre sus colegas. Su primer papel importante llegó a comienzos de los años 70, cuando fue elegida para protagonizar la telenovela El amor tiene cara de mujer, una producción que marcaría un antes y un después en su carrera. Su interpretación de una joven enfermera que lucha entre el deber y los sentimientos cautivó a los televidentes, y el nombre de Alicia Bonet comenzó a resonar con fuerza en todo México. Su actuación le valió críticas favorables de la prensa especializada, que la describía como una actriz con una profundidad poco común en su generación. El éxito televisivo le abrió las puertas del cine. Fue entonces cuando debutó en la gran pantalla con El ángel y el demonio, un drama de corte psicológico en el que interpretaba a una mujer atrapada entre la fe y la tentación. La crítica quedó impresionada por su capacidad de transmitir emociones complejas sin recurrir a exageraciones. Con esa película, Alicia se ganó un lugar entre las figuras más prometedoras del cine nacional, junto a contemporáneas como Norma Lazareno y Rocío Banquels. Durante la siguiente década, Bonet participó en una serie de proyectos que consolidaron su versatilidad, desde melodramas familiares hasta películas de corte social que exploraban la desigualdad y los conflictos de género en la sociedad mexicana. Aunque nunca fue una actriz escandalosa ni de titulares sensacionalistas, su presencia constante y su calidad interpretativa la convirtieron en una figura respetada dentro del gremio. Sin embargo, el precio del éxito era alto. El ritmo de grabaciones era extenuante, y el medio artístico, lleno de competencia, podía ser cruel. Alicia era una mujer reservada, introspectiva, que prefería la calma de su hogar a los eventos sociales. A menudo se la veía sola en los descansos de rodaje, leyendo o escribiendo en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Sus compañeros contaban que en esas páginas anotaba reflexiones, fragmentos de guiones y, a veces, pensamientos íntimos sobre su propia existencia. A mediados de los 80, el público empezó a notar un cambio en ella. Su mirada parecía más triste, más profunda. Aunque seguía entregando actuaciones impecables, había algo distinto en su energía. Los rumores de agotamiento emocional comenzaron a circular, pero Alicia nunca habló públicamente de sus luchas internas. Para ella, el arte era refugio y catarsis. Actuar es mi manera de seguir viva. Dijo una vez en una entrevista televisiva que hoy, con el paso del tiempo, suena como una premonición. En esos años, México atravesaba una transformación social y cultural. El cine de autor ganaba terreno, y muchas actrices de su generación fueron desplazadas por nuevas figuras más jóvenes. Alicia, fiel a su esencia, no intentó reinventarse a la fuerza. Eligió trabajar menos, dedicarse a proyectos que realmente la motivaran y mantenerse fiel a su estilo clásico. Esa decisión, aunque la alejó del foco mediático, reforzó su reputación como artista íntegra. Una de sus últimas apariciones destacadas fue en la serie Los Años Dorados, donde interpretó a una madre viuda que lucha por mantener unida a su familia. La actuación fue elogiada por su autenticidad y emotividad, recordando al público por qué Alicia Bonet había conquistado sus corazones décadas atrás. Fue su despedida simbólica de la televisión, aunque nadie lo supo en ese momento. Con el paso del tiempo, su figura fue quedando en un discreto segundo plano. Las nuevas generaciones conocían su nombre más por referencias que por recuerdos directos. Sin embargo, entre los amantes del cine clásico mexicano, su legado permanecía intacto. Las retransmisiones de sus viejas películas seguían generando nostalgia, y su rostro aparecía ocasionalmente en programas especiales dedicados a las leyendas del espectáculo. Alicia Bonet nunca se retiró oficialmente. Su carrera se fue apagando con la misma delicadeza con la que había vivido, sin escándalos, sin ruido, pero dejando una huella imborrable en la historia de la televisión y el cine mexicano. Ella fue, en esencia, una artista de alma pura, una mujer que entendía la actuación no como un medio para alcanzar la fama,
sino como una forma de expresión, de verdad y de belleza. En aquellos años de semi-retiro, mientras el mundo del entretenimiento cambiaba a una velocidad vertiginosa, Alicia encontraba paz en la introspección, en la lectura, en la música, en los recuerdos. Y aunque los reflectores ya no la buscaban, quienes la conocieron aseguran que su espíritu seguía iluminando cada espacio al que llegaba. Era una mujer de luz suave, pero constante. Una artista completa, que vivió con pasión y se fue dejando tras de sí un legado de autenticidad y sensibilidad. Detrás de la figura pública de Alicia Bonet, existía una mujer profundamente sensible, reservada y, en muchos aspectos, enigmática. Aunque en pantalla transmitía una calidez innegable, en su vida privada siempre fue celosa de su intimidad. Los medios de comunicación de la época la describían como una actriz hermética, una mujer que hablaba poco de sí misma y que prefería que sus personajes contaran su historia. Sin embargo, quienes la conocieron de cerca sabían que esa discreción ocultaba un mundo interior lleno de emociones intensas, amores profundos y también desilusiones dolorosas. Alicia conoció el amor en los años 70, cuando su carrera comenzaba a florecer. Su primer gran romance fue con un joven productor de televisión, con quien compartió varios años de relación. Fue una historia marcada por la admiración mutua, pero también por las diferencias propias de dos personas con sueños distintos. Mientras él priorizaba su carrera en los estudios, Alicia soñaba con una vida más sencilla, lejos del bullicio mediático. Finalmente, el vínculo se quebró, y la actriz, aunque dolida, decidió no hablar nunca públicamente del tema. Esa ruptura marcó su manera de entender el amor. Con entrega, pero también con cautela. Tiempo después, conoció a quien sería el gran amor de su vida. Gustavo Rojo, un actor uruguayo-mexicano con quien compartió no solo el oficio, sino una complicidad profunda. Gustavo, hombre elegante y de voz grave, supo conquistar la sensibilidad de Alicia. Juntos formaron una pareja admirada en el medio artístico, símbolo de respeto y discreción. Durante años, fueron inseparables. Compartieron proyectos, viajes y sueños, pero también enfrentaron momentos difíciles. Las agendas de trabajo, las giras y las presiones externas ponían a prueba su unión constantemente. De esa relación, nació su único hijo, Andrés, a quien Alicia consideraba el mayor tesoro de su vida. La maternidad la transformó por completo. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntaba qué papel había sido el más importante de su carrera, ella solía responder con una sonrisa: el de ser madre. Es el único que no interpreté, sino que viví con el alma. Andrés creció rodeado de amor, pero también de los valores que su madre le inculcó: la humildad, el respeto y la importancia de la verdad. Sin embargo, la felicidad no fue eterna. El amor entre Alicia y Gustavo atravesó altibajos, y con el paso de los años, las diferencias se hicieron irreconciliables. Aunque nunca hubo escándalos mediáticos ni declaraciones públicas, su separación dejó una huella profunda en ambos. Alicia decidió entonces alejarse temporalmente del medio artístico para centrarse en su hijo y en su bienestar emocional. Fue una época de introspección, de búsqueda de sentido, en la que redescubrió su espiritualidad y su amor por la escritura. En la intimidad, Alicia era una mujer de hábitos sencillos. Disfrutaba de cocinar, cuidar sus plantas y escuchar música clásica. Le encantaban los atardeceres en su terraza y solía escribir cartas que pocas veces enviaba. En sus últimos años, se la veía caminando sola por los parques de la Ciudad de México, con un sombrero de ala ancha y un cuaderno en la mano. Quienes la reconocían a veces, se acercaban tímidamente, y ella respondía siempre con una sonrisa amable. La fama pasa, pero la bondad permanece, decía con serenidad. Su relación con su hijo fue el eje central de su vida. Andrés, convertido en adulto, hablaba de su madre con profunda admiración.
En una entrevista posterior a su fallecimiento, reveló: «Mi madre me enseñó que el arte solo vale la pena si nace del corazón. Ella fue mi guía, mi refugio y mi ejemplo». Esa conexión madre-hijo trascendía lo cotidiano. A pesar de los años y las dificultades, nunca se separaron del todo. Compartían una complicidad que solo se explica desde el amor incondicional. Durante sus últimos años de vida, Alicia mantuvo contacto con algunos colegas del medio, aunque evitaba aparecer en eventos públicos. Prefería la tranquilidad del anonimato, rodeada de recuerdos y fotografías que atestiguaban una carrera brillante y una vida vivida con autenticidad. Algunas amistades cercanas, entre ellas doña Cuquita, esposa del legendario Vicente Fernández, la visitaban de vez en cuando. Ambas compartían largas conversaciones sobre la vida, el paso del tiempo y la familia. Doña Cuquita, quien la consideraba una amiga entrañable, la describía como una mujer de alma noble, que amaba sin hacer ruido y sufría sin mostrárselo a nadie. Esa etapa de retiro fue también un tiempo de reconciliación. Alicia había aprendido a mirar su pasado con ternura, sin reproches. Aunque no todo había sido fácil, las pérdidas, las separaciones, los silencios, se sentía en paz consigo misma. Había amado. Había sido amada y, sobre todo, había vivido con verdad. Su historia de vida se convirtió con el tiempo en una lección sobre la dignidad, la fortaleza y la belleza de la simplicidad. La noticia cayó como un rayo en el corazón del público mexicano. Alicia Bonet había muerto. Los primeros informes circularon de manera discreta, casi silenciosa, pero en cuestión de horas, se convirtieron en tendencia nacional. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad, tristeza y homenaje. Nadie esperaba que aquella mujer, símbolo de serenidad y elegancia, se despidiera tan repentinamente del mundo que tanto la amó. El suceso ocurrió una madrugada tranquila, en su residencia al sur de la Ciudad de México. Según fuentes cercanas, Alicia llevaba varios días delicada de salud, aunque nunca lo comentó públicamente. Siempre había sido reacia a mostrar vulnerabilidad. Prefería que la recordaran con una sonrisa, no desde el dolor. Cuando su hijo Andrés la encontró sin vida, el silencio que invadió la casa fue tan profundo como su ausencia. Se fue dormida, tranquila, sin sufrimiento, declaró después, con la voz quebrada, ante los medios. Pero fue doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, y una de sus amigas más fieles, quien habló abiertamente de lo ocurrido, ofreciendo detalles que conmovieron al país entero. En declaraciones exclusivas a los medios, Cuquita compartió entre lágrimas. Alicia llevaba tiempo luchando en silencio contra una enfermedad pulmonar. Nunca quiso hacerlo público porque no buscaba compasión. Decía que la vida debía vivirse con dignidad hasta el último aliento. Su testimonio no solo confirmó la causa de la muerte, una insuficiencia respiratoria derivada de una fibrosis pulmonar avanzada, sino que también reveló el carácter fuerte y discreto de Bonet. Durante meses, la actriz había enfrentado tratamientos y hospitalizaciones intermitentes sin que la prensa se enterara. En sus últimos días, pidió rodearse solo de su hijo, de unos pocos amigos íntimos y de sus recuerdos. Doña Cuquita recordó con emoción la última conversación que mantuvo con ella, apenas una semana antes del desenlace. Me dijo que se sentía cansada, pero en paz. Hablamos de la vida, de los amores, de los errores. Me tomó la mano y me dijo, «Si mañana no amanezco, prométeme que me recordarás como alguien que intentó hacer las cosas bien». No imaginé que sería la última vez. A partir de ese momento, el país entero se unió en duelo. Los canales de televisión dedicaron especiales con sus mejores actuaciones. Los periódicos recordaron su trayectoria con titulares como «Adiós a una estrella de luz serena» y «El cine mexicano pierde a su dama más discreta». En redes, miles de fanáticos compartieron escenas de sus telenovelas más queridas, acompañadas de frases de cariño y gratitud. El funeral, celebrado en una ceremonia íntima, fue un reflejo fiel de su vida, sobrio, sin ostentación,
lleno de amor. Su hijo Andrés pronunció unas palabras que conmovieron hasta a los más escépticos. Mi madre no fue solo una actriz, fue una maestra de vida. Me enseñó a no temerle al silencio, a ser fuerte en la fragilidad y a encontrar belleza incluso en la despedida. Entre los asistentes se encontraba doña Cuquita, vestida de negro, sosteniendo un ramo de gardenias blancas, las flores preferidas de Alicia. Con voz temblorosa, se acercó al féretro y susurró: «Descansa, mi querida amiga. El cielo hoy tiene otra estrella y nosotros una memoria imborrable». El legado de Alicia Bonet trascendió las pantallas. Su historia, tejida entre el arte y la humildad, entre la fama y el silencio, se convirtió en un símbolo de integridad. En un medio donde muchos vivieron de la exposición, ella eligió la discreción. Donde otros buscaron el aplauso, ella prefirió la verdad. Su muerte, aunque trágica, dejó una enseñanza profunda. La grandeza no siempre se mide por el ruido que haces, sino por el amor que dejas. Hoy, su nombre sigue siendo recordado con respeto. Las nuevas generaciones descubren su talento a través de fragmentos de archivo y documentales que reviven su luz. Y cada vez que una escena suya aparece en la televisión, es como si el tiempo se detuviera por un instante, y México entero recordara a aquella mujer de voz suave, mirada intensa y corazón inmenso. Doña Cuquita, en una entrevista final, resumió lo que muchos sentían. Alicia se fue como vivió, en paz, con amor y sin ruido. Pero quienes la conocimos, sabemos que su espíritu sigue entre nosotros, inspirando con su ejemplo de fortaleza y dignidad. Así terminó la vida de Alicia Bonet, la actriz que nunca buscó ser un mito, pero que por su nobleza y su arte terminó convertida en una leyenda.